Tengo 37 años y llevo más de media vida manejando un camión por las carreteras de México. No es el trabajo que soñé cuando era joven, pero es el que me permitió comprar mi casa, pagar la escuela de mis hijos y llenar el refri cada semana. Paso más tiempo viendo asfalto que viendo mi propia sala. A veces duermo más en la cabina que en mi cama. Y hasta hace poco, yo estaba orgulloso de eso. Me repetía que era el sacrificio normal de un hombre que quiere sacar adelante a su familia. Estoy escribiendo esto ahora porque ya no puedo seguir fingiendo que no pasó. Porque me lo he guardado meses, tragándome la rabia y la vergüenza, y siento que si no lo saco me va a terminar consumiendo. No lo he hablado casi con nadie. Me cuesta admitirlo incluso en voz alta. Parte de mí todavía quiere creer que exagero, que no fue tan grave, que hay algo que no entendí bien. Pero otra parte sabe que lo que viví me cambió por completo. Yo siempre confié en mi esposa. Llevamos más de 10 años juntos. La conocí cuando yo apenas empezaba a trabajar como chofer local, antes de que me mandaran a rutas largas. Ella siempre supo cómo era mi trabajo. Supo que habría semanas en las que solo nos veríamos por videollamada rápida, con mala señal y yo medio dormido. Y aún así decidió quedarse conmigo. Eso para mí significaba mucho. Cuando nacieron mis hijos, sentí que todo tenía sentido. Cada kilómetro lejos de casa valía la pena. Yo me decía que mientras yo estuviera fuera, ella se encargaba del hogar. Y así funcionábamos. O al menos eso pensaba. Yo me iba tranquilo. Hablábamos casi todos los días. Me contaba cosas simples, que el niño se enfermó un poco, que había que pagar la luz, que la vecina había hecho un comentario chistoso. Cosas normales. Rutina. Nada que levantara alarmas. Si soy honesto, nunca fui un hombre celoso. Tal vez demasiado confiado. Siempre pensé que los celos solo complican todo. Yo no revisaba su teléfono, no le preguntaba con quién salía, no le hacía escenas. Creía que eso era respeto. A veces hasta presumía con mis compañeros que yo tenía una relación estable, que no andaba desconfiando por cualquier cosa. Ahora me cuesta recordar eso sin sentirme ingenuo. Las primeras cosas raras fueron tan sutiles que casi me da pena mencionarlas. Miradas que se apartaban cuando yo llegaba a la colonia después de semanas fuera. Comentarios a medias como si supieran algo que yo no. Una vez, mientras cargaba unas cajas en la cochera, un vecino me dijo qué bueno que regresaste con un tono que no supe descifrar. Yo le pregunté si pasaba algo y se rió nervioso. En ese momento lo dejé pasar. Me dije que estaba imaginando cosas. Con el tiempo empecé a sentir una especie de incomodidad cuando regresaba a casa. No era algo concreto, era más bien el ambiente. Como si hubiera conversaciones que se apagaban cuando yo entraba. Mi esposa a veces estaba más cariñosa de lo normal cuando volvía de viaje. Me abrazaba fuerte, me decía que me había extrañado demasiado. Otras veces estaba distante, como si yo fuera el que interrumpía su rutina. Yo trataba de no darle vueltas. Pensaba que era normal después de tantos días separados. Hubo noches en la carretera en las que me quedaba viendo el techo de la cabina y sentía una ansiedad rara. No sabía explicarla. No tenía pruebas de nada, ni siquiera sospechas claras. Solo una sensación. Y yo mismo me regañaba por sentir eso. No seas paranoico, me decía. Estás cansado, eso es todo. Me daba miedo convertirme en ese tipo desconfiado que ve fantasmas donde no los hay. También noté cambios en mi familia, pero tampoco supe interpretarlos. Mi mamá estaba extraña conmigo, más callada. Mi primo, con el que crecí como hermano, casi no coincidía conmigo cuando yo regresaba. Siempre tenía algo que hacer. Yo no le di importancia. Pensé que eran cosas mías, que tal vez yo estaba demasiado tiempo fuera y ya no encajaba igual en la dinámica de todos. Lo que más me duele admitir es que en el fondo, algo dentro de mí empezó a sospechar que no todo estaba bien. Pero yo no quería mirar de frente esa idea. Prefería seguir manejando, seguir trabajando, seguir creyendo que mi casa era el lugar seguro al que siempre podía volver. Me aferré a esa imagen porque era lo único que me mantenía firme cuando estaba solo en medio de la nada. Ahora, viendo todo hacia atrás, sé que las señales estaban ahí. Pequeñas, dispersas, incómodas.
Pero en ese momento yo elegí no unir los puntos. Elegí confiar. Elegí pensar que mi familia era sólida y que las miradas raras eran solo imaginación mía. Y así fue como seguí saliendo a la carretera, sin saber que cada viaje me alejaba un poco más de la verdad que me estaba esperando en mi propia casa. Y así fue como seguí saliendo a la carretera, sin saber que cada viaje me alejaba un poco más de la verdad que me estaba esperando en mi propia casa. Al principio todo siguió normal. O eso intenté creer. Pero empecé a notar pequeños detalles que antes no estaban. Cambios tan sutiles que si los cuento en voz alta suenan ridículos, pero en ese momento se me quedaban dando vueltas en la cabeza. Por ejemplo, mi esposa empezó a tardar más en contestar mis llamadas cuando estaba de viaje. Antes podía marcarle a cualquier hora y si no respondía, me devolvía la llamada en cuanto podía. Ahora a veces pasaban horas. Y cuando por fin contestaba, sonaba agitada o distraída. Me decía que estaba ocupada, que había salido rápido a hacer un mandado, que dejó el teléfono en otro cuarto. Yo asentía aunque ella no pudiera verme, y me tragaba la incomodidad. También empecé a notar que ya no me contaba tantas cosas. Antes me hablaba de todo, hasta de lo más insignificante. De pronto sus respuestas se volvieron cortas. ¿Todo bien? Nada nuevo. Aquí en la casa. Yo intentaba sacarle conversación, preguntarle por los niños, por la colonia, por la familia. Y ella respondía, pero sin esa chispa de antes. A veces sentía que estaba hablando con alguien que quería terminar la llamada rápido. Me decía a mí mismo que tal vez estaba cansada, que yo no era el único que se esforzaba. Hubo un detalle que me marcó más de lo que quiero admitir. Una noche le llamé más tarde de lo normal. Eran casi las 11. Yo había terminado de cargar mercancía y tenía un rato libre antes de dormir en la cabina. Pensé que sería bonito sorprenderla con una llamada. Cuando contestó, tardó unos segundos en hablar. Se escuchaba silencio, pero no ese silencio de casa vacía, sino uno raro, contenido. Le pregunté qué hacía y me dijo que ya estaba acostada. No escuché la tele, ni a los niños, ni nada. Solo ese silencio pesado. No sé por qué, pero sentí un nudo en el estómago. Intenté bromear, decirle que me parecía extraño que estuviera tan callada. Ella se molestó un poco. Me dijo que esperaba, que la casa no es una fiesta. Yo me disculpé. Otra vez me disculpé por algo que ni siquiera entendía. Colgué la llamada sintiéndome exagerado. Me dije que estaba buscando problemas donde no los había. Pero esa sensación no se fue. Cuando regresé a casa después de ese viaje, la noté distinta. No sabría explicar cómo. Me abrazó, sí. Me besó también. Pero había algo en su mirada que no supe descifrar. Como si estuviera evaluando mi reacción ante algo que yo todavía no sabía. Durante la cena casi no habló. Yo traté de contarle anécdotas del camino, cosas que me habían pasado, pero sentía que mis palabras chocaban contra una pared invisible. Los vecinos seguían comportándose raro. Un par de veces me encontré con miradas que se apartaban demasiado rápido. Incluso uno de ellos, con el que siempre bromeaba, empezó a evitar quedarse platicando cuando yo salía a barrer la banqueta. Me decía que tenía prisa. Todo el mundo parecía tener prisa de repente. Y luego estaba mi primo. No quiero adelantarme, pero en ese tiempo empecé a notar que su nombre aparecía demasiado en conversaciones casuales. Mi esposa lo mencionaba como si nada. Que había pasado a saludar a mi mamá. Que había ayudado con una cosa en la casa de un tío. Nada directamente relacionado con mi casa, pero suficiente para que yo empezara a prestar atención. Me sentí mal por pensar mal. Es mi primo, me repetía. Casi crecimos juntos. Hubo un domingo en el que yo estaba en casa y él pasó a dejar unas herramientas que, según dijo, mi esposa le había pedido prestadas para arreglar una puerta. Yo no sabía nada de esa puerta. Ella me miró como si fuera obvio. Te lo comenté, me dijo. Y yo dudé. Dudé de mi propia memoria. Pensé que tal vez sí me lo había dicho en alguna llamada y yo no puse atención. Me sentí culpable por siquiera cuestionarlo. Esa es la parte que más me atormenta, empecé a desconfiar, pero también empecé a desconfiar de mí mismo.
No sabía si mis sospechas tenían fundamento o si eran producto del cansancio y la distancia. Me preguntaba si estar tanto tiempo fuera me estaba volviendo paranoico. No quería ser ese esposo que vuelve del trabajo viendo amenazas en todos lados. Pero las sensaciones no desaparecieron. Se hicieron más frecuentes. Más pesadas. Cada vez que arrancaba el camión para un nuevo viaje, sentía que dejaba algo sin resolver. Y mientras avanzaba por la carretera, con kilómetros y kilómetros por delante, una parte de mí empezaba a preguntarse si de verdad quería volver sin antes saber qué era eso que me estaba esperando en casa. Y mientras avanzaba por la carretera, con kilómetros y kilómetros por delante, una parte de mí empezaba a preguntarse si de verdad quería volver sin antes saber qué era eso que me estaba esperando en casa. Esa pregunta dejó de ser una simple sensación y se volvió algo constante. Ya no era solo incomodidad, era una presión en el pecho que no me dejaba concentrarme. Empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba. Revisaba mentalmente cada conversación, cada gesto, cada silencio. Me descubrí repitiendo audios en mi cabeza, tratando de encontrar algo raro en su tono. Sé que suena obsesivo y tal vez lo era, pero sentía que si no entendía qué estaba pasando me iba a volver loco. Una noche, mientras estaba estacionado en una pensión de tráileres, decidí llamarla por videollamada sin avisar. No era algo que hiciera mucho porque la señal casi siempre falla. Pero esa vez necesitaba verla. Cuando contestó, la imagen tardó en acomodarse. Ella estaba en la sala. O eso parecía. Me saludó sonriendo, pero su sonrisa se veía forzada, como si hubiera tenido que cambiar la expresión rápido. Le pregunté qué hacía y me dijo que nada, que estaba viendo una serie. No escuché nada de fondo. Ni tele ni ruido. Nada. Le pedí que me enseñara a los niños. Tardó unos segundos en moverse con el teléfono. Fue un segundo, pero lo sentí eterno. Caminó por la casa y me mostró que estaban dormidos. Todo parecía normal. Y aún así, algo no encajaba. No sabía qué. Tal vez era yo. Tal vez estaba buscando algo que no existía. Empecé a notar que cuando le preguntaba por su día, respondía con frases más vagas. Si le preguntaba a qué hora había ido al súper, me decía, en la tarde. Si le preguntaba con quién había hablado, me decía, con tu mamá un rato. Antes me daba detalles sin que yo los pidiera. Ahora parecía medir cada palabra. Yo intentaba no sonar interrogador, pero cada vez me costaba más. También me pasó algo que me hizo sentir ridículo y desconfiado. Un día, revisando mis estados de cuenta desde el celular, vi un cargo pequeño que no reconocía. No era una cantidad grande, pero no me sonaba. Cuando le pregunté me dijo que había pedido comida porque no le dio tiempo de cocinar. Su respuesta fue rápida, casi defensiva. Me explicó todo con demasiados detalles. Yo asentí y le dije que estaba bien, pero me quedé pensando por qué algo tan simple me había puesto nervioso. Mi primo empezó a aparecer más seguido en mi cabeza. No porque hubiera hecho algo directamente frente a mí, sino porque cada vez que yo regresaba de viaje y lo buscaba para saludarlo, nunca estaba disponible. Siempre había salido, siempre estaba ocupado. Una vez le mandé un mensaje para vernos a tomar una cerveza como antes, y me respondió hasta el día siguiente con una excusa cualquiera. Sentí algo extraño, como si me estuviera evitando. Pero me daba vergüenza pensar mal de él. Hubo un momento que todavía me persigue. Estaba en casa, era de noche y mi esposa estaba en el baño con el teléfono. No era raro que se lo llevara, pero esa vez llevaba más tiempo del normal. Escuché que le llegó un mensaje y, no sé por qué, mi corazón empezó a latir rápido. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido. No escuché palabras claras, solo un murmullo bajo como si estuviera hablando en susurros. Me quedé ahí parado unos segundos, sintiéndome miserable por estar espiando. Cuando salió guardó el teléfono rápido y me miró con una expresión que no supe leer. Yo fingí que no pasaba nada. Esa noche casi no dormí. Me di vueltas en la cama, pensando que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Me repetía que no tenía pruebas de nada. Que todo eran coincidencias. Pero también me preguntaba por qué cada vez que intentaba ignorarlo, algo nuevo aparecía para volver a inquietarme. Empecé a tener pensamientos que nunca había tenido.
Imaginaba escenarios que me daban rabia y vergüenza al mismo tiempo. Luego me sentía culpable por siquiera imaginarlos. ¿En qué momento me convertí en alguien que sospecha así de su propia esposa? A veces me decía que el problema era la distancia, que estar tanto tiempo fuera me hacía sentir desplazado. Otras veces pensaba que tal vez yo había cambiado y no me daba cuenta. Lo peor es que comencé a notar miradas distintas cuando estaba en reuniones familiares. No eran claras, pero las sentía. Como si hubiera algo flotando en el ambiente que yo todavía no entendía del todo. Y cuanto más intentaba convencerme de que todo estaba bien, más fuerte se volvía esa sensación de que me estaban ocultando algo. Hasta que un día, mientras manejaba de regreso después de una entrega, sentí una corazonada tan fuerte que no pude ignorarla, y fue ahí cuando tomé una decisión que lo cambió todo. Hasta que un día, mientras manejaba de regreso después de una entrega, sentí una corazonada tan fuerte que no pude ignorarla, y fue ahí cuando tomé una decisión que lo cambió todo. Tenía programado volver en 4 días. Ya había avisado que me quedaría descansando en otra ciudad antes de regresar. Pero esa tarde algo no me dejó seguir el plan. No fue una prueba, no fue un mensaje raro. Fue una sensación que me apretó el pecho y no me soltó. Intenté concentrarme en la carretera, en las luces, en el radio, pero mi cabeza estaba en otro lado. Me repetía que estaba exagerando, que iba a arruinar todo por una sospecha sin fundamento. Aún así, pedí el relevo con la excusa de un asunto familiar y tomé la ruta de regreso sin avisarle a nadie. Ni a ella. Manejé toda la noche. No puse música. No llamé a nadie. Solo manejé con el estómago revuelto y la mente llena de escenarios que iban desde lo más absurdo hasta lo más doloroso. Una parte de mí quería llegar y encontrar la casa vacía, en silencio, demostrarme que todo estaba en mi cabeza. Otra parte, no sé, otra parte parecía prepararse para algo peor. Entré a la colonia al amanecer. Las calles estaban casi vacías. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que me mareaba. Decidí estacionar el camión a media cuadra para no hacer ruido. Caminé despacio, intentando calmarme. Y entonces lo vi. El carro de mi primo estaba estacionado justo afuera de mi casa. Me quedé parado varios segundos, mirándolo como si fuera a desaparecer. Pensé que tal vez había ido a ver a mi mamá y se había estacionado mal. Busqué cualquier explicación que no me destrozara. Pero el carro estaba frente a mi cochera. Justo ahí. A esa hora. Sentí que me temblaban las manos. No recuerdo haber respirado normal en ese momento. Me acerqué a la puerta y noté que no estaba completamente cerrada. Estaba apenas encajada. Eso nunca pasa. Mi esposa siempre asegura bien la puerta. Empujé despacio. El silencio fue lo primero que me golpeó. No escuché televisión, ni voces, ni pasos. Solo ese silencio pesado que ya había sentido por teléfono, pero ahora estaba ahí, envolviéndome. Caminé hacia la sala. Vi una chamarra que no era mía sobre una silla. La reconocí al instante. Era de él. La había visto 1000 veces en reuniones familiares. No sé cómo describir lo que sentí. Fue como si mi cuerpo entendiera antes que mi cabeza. Caminé hacia el pasillo. Cada paso me parecía eterno. Escuché un ruido en la habitación. Un movimiento rápido. Una puerta que se cerraba con torpeza. Abrí la puerta del cuarto y lo confirmé todo sin necesidad de que nadie dijera una sola palabra. No voy a entrar en detalles porque todavía me duele demasiado, pero la imagen se me quedó grabada como una foto que no puedo borrar. Mi esposa, mi primo, mi propia cama. Sus caras cuando me vieron. El silencio. La forma en que intentaron cubrirse, como si eso pudiera tapar lo que ya estaba frente a mí. Me quedé helado. Literalmente. No grité. No golpeé a nadie. No hice la escena que siempre imaginé que haría si algo así pasaba. Solo me quedé parado mirando, tratando de entender cómo mi vida había cambiado en cuestión de segundos. Sentí que el piso se movía. Que todo lo que yo creía sólido se había vuelto aire. Él empezó a decir algo, no recuerdo qué. Excusas, seguro. Ella lloraba, repetía mi nombre. Yo apenas escuchaba. Era como si el sonido estuviera bajo el agua.
Solo veía sus bocas moverse. Pensé que estaba soñando. Que en cualquier momento iba a despertar en la cabina del camión. Pero no era un sueño. Salí del cuarto sin decir nada. Caminé hacia la sala. Me apoyé en la pared porque sentí que las piernas no me respondían. Escuché pasos detrás de mí, voces temblorosas. No quería oírlas. No quería explicaciones. En ese momento no había nada que pudieran decir que cambiara lo que yo había visto. Lo peor no fue solo encontrarlos. Lo peor fue darme cuenta, en ese instante, de que muchas miradas, muchos silencios, muchas actitudes empezaban a tener sentido. Y esa comprensión fue la que realmente me partió en dos, porque entendí que esto no había empezado esa mañana. Y cuando por fin pude hablar, la primera pregunta que me salió fue cuánto tiempo llevaba pasando. Y cuando por fin pude hablar, la primera pregunta que me salió fue cuánto tiempo llevaba pasando. No levanté la voz al principio. Creo que eso fue lo que más los descolocó. Lo pregunté casi en un susurro, como si de verdad quisiera que me dijeran que había sido la primera vez, que había sido un error estúpido de una sola noche. Mi primo no me miraba a los ojos. Ella lloraba, temblando, repitiendo que no era lo que parecía. Esa frase me atravesó. ¿Cómo que no era lo que parecía? Los había visto. No había margen para confusión. Volví a preguntar. Esta vez más fuerte. ¿Cuánto tiempo? Mi primo intentó acercarse como queriendo explicarme algo, y ahí fue cuando exploté. Le grité que no diera un paso más. Sentí que la sangre me hervía. No sé en qué momento pasé de estar helado a estar ardiendo por dentro. Empecé a temblar, pero ya no de shock, sino de rabia. Le pregunté si se estaba burlando de mí desde hacía tiempo. Si cada vez que me abrazaba en una reunión familiar sabía algo que yo no. Ella seguía llorando. Me decía mi nombre como si eso fuera a suavizar lo que estaba pasando. Intentó tocarme el brazo y la aparté. No con violencia, pero sí con rechazo. No soportaba que me tocara en ese momento. Sentía asco y me duele decirlo, pero es la verdad. Asco y humillación. Cuando por fin respondió, lo hizo casi sin voz. Dijo que llevaba tiempo. Que no sabía cómo había pasado. Que empezó sin querer. Esa frase me hizo perder el control. ¿Cómo que sin querer? Nadie termina en una cama sin querer. Le grité cosas que nunca pensé decirle. Le dije que me había visto la cara, que mientras yo manejaba noches enteras para que no les faltara nada, ellos estaban ahí, en mi propia casa. Mi primo intentó justificarlo diciendo que habían intentado parar, que era complicado, que no querían lastimarme. Eso me hizo reír, pero fue una risa amarga, desesperada. ¿No querían lastimarme? Sentí que me estaban tomando por idiota. Les pregunté si alguien más sabía. No sé por qué hice esa pregunta, pero salió sola. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Ella bajó la mirada. No necesitaba más. Insistí. Dije que me dijeran la verdad de una vez. Y entonces soltó que mi mamá sospechaba, que una tía lo intuía, que habían habido comentarios. No todos sabían todo, pero sí lo suficiente como para sospechar. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No podía respirar. Literalmente. Me llevé la mano al pecho porque sentí que el aire no entraba. No era solo la traición de ellos dos. Era la idea de que yo había sido el único que no sabía. El único que llegaba sonriente a las reuniones. El que abrazaba a su primo sin imaginar nada. Me quebré ahí mismo sin importar quién estuviera mirando. Me senté en el sillón y me tapé la cara con las manos. Lloré. Lloré como no lo hacía desde que murió mi papá. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo sentir una mezcla de rabia, tristeza y una vergüenza que me quemaba por dentro. Me preguntaba en qué momento me volví el chiste de todos. Si los vecinos ya lo sabían. Si las miradas raras tenían que ver con eso. Si qué bueno que regresaste escondía lástima. En medio de todo, me escuché decir que se largara. Se lo dije a mi primo primero. Que saliera de mi casa y que no volviera a pisarla. Él intentó decir algo más,
pero le grité que se fuera antes de que hiciera algo de lo que me arrepintiera. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Lo vi tomar su chamarra, evitar mi mirada y salir. El sonido de la puerta cerrándose se me quedó grabado. Luego me quedé solo con ella. El silencio era insoportable. Me dijo que me amaba. Esa palabra me dolió más que cualquier otra cosa. Le pregunté cómo podía decir eso después de años viéndome a la cara y mintiéndome. Porque sí, años. Al final lo admitió. No fue algo reciente. Había empezado mucho antes de que yo sospechara nada. Cada vez que yo salía de viaje, ellos encontraban la forma. Sentí que me estaban arrancando pedazos por dentro. Pensé en mis hijos. Pensé en todo lo que había construido. Y por primera vez en mi vida no supe qué hacer. No supe si gritar más, si irme, si quedarme, si romper algo. Solo sabía que nada iba a volver a ser igual después de esa mañana, y que las consecuencias apenas estaban empezando a caer sobre mí. Solo sabía que nada iba a volver a ser igual después de esa mañana, y que las consecuencias apenas estaban empezando a caer sobre mí. Después de que él se fue y de que yo me quedé parado frente a ella sin saber qué hacer, agarré las llaves del camión y salí de la casa. No recuerdo haber dicho nada más. Solo necesitaba aire. Sentía que las paredes me aplastaban. Caminé sin rumbo unas cuadras antes de subirme al camión. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y ahí me quedé, mirando el volante como si fuera la primera vez que lo veía. No sabía qué hacer después de eso. Siempre he sabido resolver problemas prácticos, una llanta ponchada, una entrega retrasada, una ruta bloqueada. Pero esto no tenía manual. No había mapa para salir de ahí. Pensé en arrancar y manejar sin destino, desaparecer unos días. Pero luego pensé en mis hijos y se me hizo un nudo en la garganta. Pasé horas ahí estacionado. Ella me llamó varias veces. No contesté. Mi primo también intentó marcarme. Ver su nombre en la pantalla me hizo hervir otra vez. Apagué el teléfono. No quería escuchar explicaciones ni disculpas. No en ese momento. Cuando por fin regresé a la casa, ya era de noche. Ella estaba en la sala, con los ojos hinchados. Intentó hablar, pero le dije que no podía. Que no tenía cabeza para escuchar nada más. Esa noche dormí en el sillón. O intenté dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena otra vez. Me levanté varias veces con el corazón acelerado. Sentía rabia, pero también una tristeza profunda, como si me hubieran vaciado por dentro. Los días siguientes fueron extraños. Caminábamos por la casa como dos desconocidos. Hablábamos solo lo necesario por los niños. Ella intentaba acercarse, pedirme que habláramos, decirme que estaba arrepentida. Yo no sabía si gritarle o quedarme en silencio. A veces solo la miraba y pensaba, ¿quién eres? ¿En qué momento dejé de conocerte? Decidí ir a ver a mi mamá. No le avisé que sabía. Solo quería mirarla a los ojos. Cuando me abrió la puerta y me vio, su expresión cambió. Fue apenas un segundo, pero lo noté. Le pregunté directamente si sabía algo. Al principio lo negó. Luego empezó a llorar. Me dijo que sospechaba, que había escuchado rumores, que no estaba segura. Esa respuesta me dolió casi tanto como lo otro. Porque para mí no había punto medio, o sabes o no sabes. Sentí que me quedaba sin red. Como si el lugar donde siempre había buscado apoyo también estuviera agrietado. Me fui de su casa con más preguntas que respuestas. Nadie me llamaba para hablar del tema. Nadie me preguntaba cómo estaba. Era como si todos caminaran sobre vidrio, esperando que yo decidiera qué hacer. Volví a la carretera antes de lo planeado. No porque estuviera listo, sino porque no soportaba estar en casa. Manejar siempre había sido mi escape. Pero esta vez ni el ruido del motor lograba callar mi cabeza. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me quedaba mirando la oscuridad de la cabina, preguntándome en qué momento empezó todo y cómo no lo vi. Empecé a dudar de cada recuerdo. De cada viaje. Pensaba, mientras yo estaba en tal ciudad, ¿ellos estaban juntos?
Mientras yo le mandaba mensajes diciéndole que la extrañaba, ella estaba con él. Esa idea me perseguía como una sombra. Me sentía humillado, pero también confundido. Porque a pesar de todo, una parte de mí todavía la quería. Y odiaba sentir eso. Mis hijos notaron que algo pasaba. Me preguntaban por qué estaba serio, porque ya no abrazaba a su mamá igual. Yo no sabía qué responder. No quería meterlos en medio. Pero tampoco sabía cómo fingir normalidad. El silencio fue peor que cualquier grito. No hubo más escenas dramáticas. Solo distancia. Frialdad. Miradas que evitaban encontrarse. Y en medio de todo, yo tratando de decidir si lo que se había roto tenía arreglo o si ya estaba todo perdido. Y fue en ese estado entre la rabia y el vacío cuando empecé a preguntarme no solo qué iba a hacer con mi matrimonio, sino qué iba a hacer conmigo mismo después de todo esto. Y fue en ese estado entre la rabia y el vacío cuando empecé a preguntarme no solo qué iba a hacer con mi matrimonio, sino qué iba a hacer conmigo mismo después de todo esto. Porque más allá de la traición, lo que me estaba destruyendo era la imagen que tenía de mí. Yo siempre me vi como un hombre fuerte, responsable, el que resolvía. Y de pronto me sentía pequeño, reemplazable, casi ridículo. Me preguntaba si en verdad había sido tan ciego o si simplemente no quise ver lo que estaba frente a mí. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera estado más en casa, si hubiera buscado otro trabajo, si hubiera puesto más límites desde el principio. Y luego me detengo y me doy cuenta de que estoy cargando una culpa que no sé si me corresponde. Yo trabajaba. Yo confiaba. Eso es un error. No lo sé. Todavía me lo pregunto. Hubo días en los que casi me convencí de que podía perdonar. Me sentaba frente a ella y la escuchaba hablar de arrepentimiento, de confusión, de que se dejó llevar. La veía llorar y una parte de mí quería abrazarla, como antes, y fingir que todo podía volver a ser normal. Pero otra parte, más fuerte, me gritaba que no olvidara la imagen de esa mañana. Que no olvidara los años. Porque no fue un desliz. Fue una doble vida. También pensé mucho en mi primo. En nuestra infancia, en las veces que me defendió en la escuela, en las fiestas familiares. Me dolía aceptar que alguien tan cercano pudiera hacerme algo así. Con el tiempo entendí que no fue solo una traición amorosa, fue una traición de sangre. Y eso me hizo replantearme muchas cosas sobre mi familia. Ya no los veía igual. Ya no me sentía igual cuando entraba a una reunión. He cambiado desde entonces, pero no estoy seguro de si fue para bien. Me volví más desconfiado. Más callado. Ahora observo detalles que antes ignoraba. A veces eso me hace sentir más protegido, otras veces me hace sentir más solo. Porque vivir alerta todo el tiempo cansa. Hubo noches en la carretera en las que me hablaba a mí mismo. Literalmente. Me preguntaba qué quería. Si quería luchar por algo que ya estaba roto o si solo me daba miedo empezar de cero a los 37 años. Pensaba en mis hijos. En el ejemplo que les estaba dando. No quería que crecieran viendo una relación llena de resentimiento. Pero tampoco quería que sintieran que su familia se desmoronaba por mi decisión. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente en todo esto. Tal vez me refugié demasiado en el trabajo. Tal vez ignoré conversaciones que debí tener antes. No justifico lo que hicieron, pero tampoco quiero mentirme diciendo que todo era perfecto. Con el tiempo entendí que yo también había dejado huecos, aunque eso no le da derecho a nadie a llenarlos de esa forma. Lo más difícil fue aceptar que la confianza, una vez rota así, no vuelve a ser igual. Puedes intentar reconstruirla, pero siempre queda una grieta. Y yo no sabía si estaba dispuesto a vivir mirando esa grieta todos los días. Me di cuenta de que la decisión que tomara no iba a borrar el pasado. Solo iba a definir cómo quería vivir el resto de mi vida. Y esa idea me pesaba más que cualquier otra cosa. Porque ya no se trataba solo de ellos. Se trataba de mí, de mi dignidad, de mi paz mental. Hubo un momento específico en el que entendí que tenía que elegir. No fue una pelea ni una confesión nueva. Fue algo más silencioso, más interno. Una sensación clara de que seguir en pausa me estaba consumiendo más que cualquier decisión drástica.
Y esa claridad, aunque dolía, me hizo saber que la parte más difícil todavía estaba por venir. Y esa claridad, aunque dolía, me hizo saber que la parte más difícil todavía estaba por venir. No tomé la decisión de un día para otro. Me tardé semanas. Semanas de hablar poco, de pensar demasiado, de manejar con la cabeza llena de preguntas. Al final entendí que quedarme por miedo no era lo mismo que quedarme por amor. Y si algo me había enseñado todo esto, era que el amor sin respeto no alcanza. Una noche, después de regresar de un viaje corto, me senté frente a ella en la mesa de la cocina. Los niños ya estaban dormidos. No había gritos, no había lágrimas esta vez. Solo cansancio. Le dije que no podía seguir así. Que cada vez que la miraba veía la escena en mi cabeza. Que cada vez que salía a la carretera iba a preguntarme quién estaría en mi casa. Y que yo no quería vivir convertido en eso. Ella me preguntó si había alguien más. Le dije que no. No se trataba de eso. Se trataba de que algo en mí se había roto y no sabía cómo repararlo sin perderme por completo. Le dije que necesitaba paz, aunque doliera. Que prefería enfrentar la soledad que vivir desconfiando todos los días. No fue una conversación dramática. Fue más bien triste. Como aceptar que algo que creí eterno tenía fecha de caducidad y yo no lo quise ver. Decidimos separarnos. No fue fácil. Hubo papeles, explicaciones a la familia, miradas incómodas. Algunos intentaron convencerme de que perdonara, de que pensara en los años juntos. Otros guardaron silencio. Yo ya no esperaba nada de nadie. Con mi primo no volví a hablar. No hubo cierre. No hubo disculpa que me sirviera. Simplemente dejé de considerarlo parte de mi vida. Y eso, aunque suene frío, fue lo único que me dio un poco de tranquilidad. Los primeros meses solo sobreviví. Me mudé a un lugar pequeño. Extrañaba a mis hijos cada segundo que no estaban conmigo. Me cuestioné 1000 veces si había hecho lo correcto. Había noches en las que la soledad pesaba tanto que casi tomaba el teléfono para decirle que intentáramos otra vez. Pero luego respiraba hondo y recordaba por qué estaba ahí. Con el tiempo empecé a entender que no todo era blanco o negro. Que puedo reconocer mis errores sin cargar con culpas que no son mías. Que trabajar tanto no fue un crimen. Que confiar no fue estupidez. Fue amor. Y si amar así me dejó cicatrices, al menos sé que fui auténtico. No sé si algún día voy a entender del todo por qué lo hicieron. A veces todavía me lo pregunto. A veces todavía me duele. Hay días en la carretera en los que una canción o un recuerdo me regresa a esa mañana y siento el mismo nudo en el estómago. Pero ya no me paraliza como antes. He aprendido a vivir con esa grieta. No la niego. No la tapo. Está ahí. Me recuerda que nadie está exento de que le rompan el corazón, ni siquiera cuando uno cree que hizo todo bien. También me recuerda que puedo caer y aún así seguir avanzando. Sigo siendo conductor de camión. Sigo pasando noches solo en la cabina. La diferencia es que ahora ya no idealizo lo que me espera al volver. Valoro lo que tengo con mis hijos, el tiempo que compartimos, las conversaciones honestas. Me volví más cuidadoso, sí, pero también más consciente de lo que merezco. A veces me preguntan si la perdoné. Y la verdad es que sí, en cierta forma. La perdoné para no seguir cargando rabia. Pero eso no significa que olvidé ni que volvería atrás. Perdonar fue soltar, no regresar. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con lo que pasó, aceptar que no todo depende de uno y que incluso haciendo lo mejor que puedes, alguien puede fallarte. Y aunque hubo un momento en que sentí que mi vida se había acabado esa mañana frente a mi propia puerta, hoy entiendo que no fue el final, fue el inicio de una versión mía que ya no se conforma con migajas ni con medias verdades.